Requisitos y procedimientos para casarse por el civil en Estados Unidos. El matrimonio es uno de los momentos más importantes en la vida de una pareja, y casarse por el civil en Estados Unidos es un paso fundamental para consolidar legalmente la unión. Sin embargo, antes de llegar al sí, acepto, es esencial conocer todos los requisitos y trámites necesarios para evitar contratiempos y garantizar una ceremonia sin complicaciones. Casarse por el civil en Estados Unidos no es un proceso complicado, pero sí requiere seguir una serie de pasos específicos que pueden variar ligeramente según el estado donde se realice la boda. Desde la obtención de la licencia de matrimonio hasta la validación de la unión, es clave estar bien informado para cumplir con todas las exigencias legales. El primer paso para contraer matrimonio civilmente en Estados Unidos es solicitar una licencia de matrimonio. Este documento es emitido por la oficina del secretario del condado y es un requisito obligatorio para que la unión sea reconocida legalmente. En la mayoría de los estados, ambos contrayentes deben presentarse en persona en la oficina correspondiente con una identificación válida, como pasaporte o licencia de conducir. Además de la identificación, algunos estados exigen presentar un certificado de nacimiento o prueba de residencia. En ciertos casos, si alguno de los contrayentes ha estado casado anteriormente, será necesario proporcionar una copia del acta de divorcio o del certificado de defunción del cónyuge anterior. Otro aspecto importante a considerar es el periodo de espera y la vigencia de la licencia. Algunos estados requieren que transcurran entre 24 y 72 horas desde la emisión de la licencia hasta la ceremonia, mientras que otros permiten casarse inmediatamente. Asimismo, la licencia tiene un periodo de validez que puede variar entre 30 y 90 días, dependiendo del estado. En cuanto a la ceremonia civil, esta debe ser oficiada por una autoridad competente, que puede ser un juez, notario público, funcionario del condado o incluso un ministro registrado. Es importante verificar quiénes están autorizados en el estado donde se celebrará la boda para evitar inconvenientes. Un detalle adicional a considerar es la presencia de testigos. Aunque no todos los estados lo exigen, en algunos se requiere que haya al menos 1 o 2 testigos mayores de edad para firmar el acta de matrimonio. Por ello, es recomendable informarse con anticipación sobre este requisito específico. Para parejas extranjeras o con un estatus migratorio especial, puede ser necesario presentar documentación adicional, como una visa válida o un formulario de residencia permanente. En ciertos casos, se recomienda consultar con un abogado de inmigración para asegurarse de que la unión cumpla con todas las regulaciones legales. Una vez realizada la ceremonia, el siguiente paso es registrar el matrimonio. Esto implica que el oficiante envíe la documentación firmada a la oficina correspondiente para obtener el certificado de matrimonio definitivo. Este certificado es la prueba legal de la unión y será necesario para diversos trámites futuros, como el cambio de apellido, la solicitud de beneficios conyugales y otros procedimientos legales. Casarse por el civil en Estados Unidos es un proceso relativamente sencillo, pero requiere planificación y atención a los detalles para evitar inconvenientes. Conociendo cada requisito y siguiendo los pasos adecuados, podrás disfrutar de una ceremonia sin preocupaciones y comenzar esta nueva etapa con tranquilidad y seguridad. Si estás planeando tu boda civil en Estados Unidos, ¿ya has revisado los requisitos específicos de tu estado?